Estamos en esta tertulia de viernes 16 de mayo de 2025. Estamos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Víctor Ganón y Alejandro Aval. ¿Cambiamos de tema? Un corte de energía eléctrica afectó ayer de tarde a más de 150.000 usuarios en varios barrios de Montevideo, entre ellos Centro, Parque Rodó, Pocitos y Carrasco. Según UTE, una falla en un cable de alta tensión del sistema que alimenta la capital del país provocó la desconexión de 3 subestaciones clave. En la zona no solo se interrumpió el acceso a la electricidad, sino también a otros servicios fundamentales. En las calles, los semáforos dejaron de funcionar, los comercios se vieron obligados a cerrar momentáneamente porque no podían facturar y muchas oficinas y hogares quedaron sin conexión a internet. Al mismo tiempo, las personas miraban preocupadas sus teléfonos celulares para calcular cuánta carga quedaba en la batería. Sin llegar a ser ni por asomo un incidente masivo como el corte que el mes pasado golpeó durante varias horas a España y Portugal, el caso de ayer enciende alertas sobre nuestra forma de vida actual. ¿Hasta qué punto hemos delegado funciones básicas en la tecnología? ¿Cuánto tiempo podemos sostener nuestras rutinas sin contar con electricidad o baterías? Bueno, a ver. Mirá, qué entusiasmo. Juan estaba pidiendo la palabra. Sí, claro. Dale. Como ingeniero eléctrico quiero defender el tema. A ver, dale. Nuestra civilización depende críticamente de la energía eléctrica. Porque imaginemos que la luz se corta un día, una semana o un mes, como ejercicio. Si se corta un día, se sufre la ausencia de la luz, la incomunicación, posiblemente a las heladeras, pero poco más. Si se corta una semana, gran parte de la población se queda sin agua porque vive en edificios de muchos pisos y no hay las bombas, no pueden subir el agua al arriba. Sin ascensores, entonces va a tener problemas con esos pisos. Y posiblemente no puedan salir las personas de arriba de 3 pisos y ya casi no podrán hacer nada. De modo que entran en grandes problemas una buena parte de la población de las ciudades. Y los autos eléctricos. Bueno, sí. Cuando también además empieza la escasez de alimentos por la falta de combustible. La falta de combustible, es decir, los autos van a gastar la nafta en esa semana, los ómnibus también van a gastar las naftas y además no hay bombas que pueden poner el combustible y todas esas cosas. De modo que empezaría inclusive a tener grandes dificultades porque faltar agua, luz y alimentos es grave. Y si se corta un mes, todos los generadores de emergencia y todas las baterías se terminan. No hay ningún generador de emergencia ni ningún depósito de combustible que aguante un mes. Y entonces vamos a regresar violentamente al siglo XVIII sin estar preparados. Bueno, algunos estarán preparados, por ejemplo, algunas tribus de África y algunas tribus de América, esas sí están preparadas porque nunca tuvieron electricidad. Pero esos son los únicos que van a sobrevivir. Es una verdadera catástrofe. Guión, ahí va, de un apocalipsis, buen guión para una película. A ver. Hace 50 años yo viví más de algún verano, casi todo el verano, en campaña. Y llegué a vivir donde no había absolutamente ninguna energía eléctrica. Incluso el combustible no había problema, porque en los pequeños poblados, con algunas poquitas casas, solía haber una bomba en las estaciones de servicio que se daba manija a mano para cargar de combustible los autos, ¿no? ¿Verdad? Y había lámparas a queroseno y estaban faroles a mantilla, cuando ya era más refinado, pero también había faroles a mantilla que eran muy lindos, y las heladeras también funcionaban con queroseno. Se podía sobrevivir. Es cierto que en general había un Wichalter, que eran aquellos molinillos de viento que generaban energía eléctrica y se descargaban en baterías con voltajes muy altos.
34 volts creo que eran en general. O menos, 24. Bueno, que eran, pero eso no había en todos lugares, ¿no? ¿Verdad? Y se sobrevivía, pero lo que decís tú es verdad. En Montevideo, por ejemplo, para decir algo, en una semana no habría... ni siquiera habría transporte, porque hay muchísimos autos y ómnibus eléctricos que ya estarían dejando de funcionar hacía 6 días. Desde el segundo día ya se armaba el bochinche. En los edificios de departamentos hubiera sido un desastre. Las comunicaciones hubieran sido un desastre, porque salvo que, bueno, uno el primer día, segundo día, tercer día podría tener la recarga de un teléfono celular y de repente los sistemas funcionaban todavía y se podía hablar, pero seguramente después de algunos días era imposible. Lo que tiene como contracara esa lo que dicen que pasó en España en un día. Y es que la gente empezó a hablar, y que la gente empezó a conversar, y que la gente empezó hasta a leer. Después te dirán, ¿cómo leer? Sí, bueno, claro, porque... ¿En papel? Leer, sí, claro, naturalmente. No leer en la pantalla o en el teléfono brevemente, sino leer en papel. Es algo tan evidente. Yo veo tanta gente de nuestra edad, que no digo los jóvenes, que con los jóvenes, con mis nietos, que tengo un montón... trato de regalarles libros para que lean, pero yo veo que la gente de nuestra edad, de 50, 60, 70 años, ya ha dejado de leer en papel, ¿no, verdad? Los libros, bueno, son un objeto casi inútil. ¿Por qué? Porque está todo como le gusta a Juan, que tiene el archivo Artigas todo en la pantalla. Bueno, lo lees en la pantalla. ¿Para qué querés tener los 34, creo que son? 39. Los 39 tomos que te ocupan un lugar fenomenal en la biblioteca, cuando en realidad tenés la posibilidad de leer los 39 tomos en la pantalla. No, es imposible. Yo solo para consulta. Vos seleccionás, sí, ya sé, dije como un ejemplo de algo que uno dice, ¿cómo 39 tomos? Sí, ya están. Es que están, muchísimas cosas están y van a estar todas. Van a estar todas. El libro que presentaron hoy, dentro de poco va a estar... con autorización o sin ella, bajado por internet. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Y lo que pasó en España, dicen, fue que la gente, aunque sea durante un día, empezó a leer en papel. Aunque sea durante un día, empezaron a conversar, porque se le descargaron los teléfonos y no tenían ya cómo hablar, si no era como estamos hablando ahora entre nosotros 5, ¿no, verdad? Personalmente, cara a cara, conversar de cosas normales, comunes. ¿Ayer no les pasó eso? ¿No vivieron por un momento algo parecido? Yo estaba en la Ciudad Vieja y ahí no hubo apagón en la Ciudad Vieja. Sí. Nunca se me cortó la computadora, ni la luz, ni nada, ni el ascensor, que además estamos en un 7º piso del estudio. ¿Ana? A mí me pasó algo rarísimo. Me llamaron de la producción de aquí, estaban buscando los temas para el día de hoy. Entonces me dijeron 1 o 2, y yo siempre hago lo mismo cuando preparo la tertulia, es ver el día, o sea, 17 hoy, qué corresponde, qué día de qué cosa hay, a ver si hay, eso es un tema en sí mismo. Y vi que decía, desde 2017, por decisión de UNESCO, es el Día Internacional de la Luz. Justo hoy. Entonces pensé, dije, mira, y con el apagón que hubo en España, sería un lindo tema de conversación. Pero yo estaba terminando un artículo, una cosa que estaba escribiendo, entonces dije, después les respondo, estarán todavía buscando el tema. A los 15 minutos se corta la luz. ¿Habías guardado? Entonces le digo a mi hija, habré pensado muy fuerte, porque la verdad era una cosa tan extraordinaria. Ahora, de alguna manera Alejandro tocó en la otra cara de todo lo que Juan dijo, que por supuesto que es suscribible. Hay que pensar la transformación de la vida cotidiana, ya que hemos estado hablando del libro de Vives, del profesor Vives, que provocó la luz eléctrica. El trabajo nocturno no existía, salvo en las famosas panaderías que se alumbraban como podían, y que de ahí salieron los croissants, porque era la manera de avisar que venían entrando los musulmanes por el río. Los únicos que estaban despiertos eran los hombres que trabajaban de noche, que eran las panaderías. Pero
la luz eléctrica permitió el trabajo nocturno. La luz eléctrica implica además meterse en otra cantidad de rubros. Piensen, por ejemplo, en las comunicaciones, piensen en la refrigeración, la metalúrgica, la telefonía, la radio. O sea que no es solamente prender la bombita, es prender la bomba del cerebro y desarrollar un montón de cosas que no paran de asombrarnos, porque la aceleración se produjo en el momento en que la luz eléctrica aparece y marca de alguna forma el pasaje de la primera revolución industrial a la segunda. La primera estaba todavía muy en manos de las cosas manuales. De hecho, la máquina a vapor era un procedimiento manual para sacar el agua que inundaba las minas. Luego se descubre que es un principio motriz. Cuando la electricidad pasa a ser un principio motriz, cambia absolutamente la forma de producir. La leña y el carbón. Exacto. Entonces, hubo una transformación en la vida, la iluminación hizo sitios más seguros, se pudo trabajar de noche, leer de noche, festejar de noche, cambió la vida social y eso no paró, pero a su vez aceleró la revolución industrial de tal manera que todos lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo mientras estemos con vida. Es la aceleración de los cambios, de un año al otro, de una semana al otro. Lo vemos en generaciones. Mis hijos, que son absolutamente jóvenes, te dicen, cuando yo era chico no había tal cosa. O sea, ya miden la transformación material de su vida en base a lo que van inventando en el proceso infinito de la revolución industrial, que no ha cesado. Eso por un lado. Por el otro, el factor negativo de todo eso es lo que Chulhan ha llamado la sociedad de la producción, la sociedad del cansancio, el famoso burnout, el estar quemado por el exceso de productividad, el tener alterado el sueño, las pantallas azules que no te dejan dormir, el deseo de desconectarse como el deseo propio de las vacaciones, pero nadie se desconecta por siempre, salvo que haga una opción de vida muy audaz, que poca gente lo hace y automáticamente se convierte en nota de galería, ¿no? Sí. Mirá, esta gente vive en medio del campo, no tiene luz, dice que son felices, que los niños se crían fantásticos. Bueno, eso es una nota para la excepcionalidad, para una revista en papel satinado de color. Yo pensaba, Alejandro decía, hace no mucho tiempo podíamos vivir, ¿no? En el campo se vivía sin luz, pero claro, el tema es la dependencia que hemos generado hoy en día, ¿no? Claro, Yo decía en la introducción, los comercios nomás hoy en día, ¿no? Bueno, ayer una de las cosas que pasó es que no podían cobrar. No podían cobrar. Yo bajé a la panadería cuando vino la luz. Pude usar el ascensor y bajé a comprarle cosas a mi nieta. ¿O fiar? Y me tuvo que fiar. Digo, ¿y esto? En el siglo XXI. Dice, no, después me pagás porque se me desconectó todo, el sistema no volvió. Víctor. Bueno, el escenario que planteó Juan es apocalíptico, obviamente, ¿no? O sea, un mes. No, una semana. Ya más de un día es apocalíptico. Y es cierto la dependencia que tenemos de la electricidad. Pero hay que decir en otro, digamos, de otra parte, es que los sistemas eléctricos también se han sofisticado enormemente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, antes, si fallaba una central o fallaba una torre de transmisión de alta tensión, además, se cortaba esa parte y no pasaba absolutamente nada más que dejar sin luz a un pequeño sector. Pero ahora las interconexiones que tienen los sistemas eléctricos, que no son solamente a veces nacionales, son internacionales también, eso es obra a favor y en contra. A favor porque si nos pasa algo, si hay una central de energía que tiene problemas y sale, enseguida vienen otras en auxilio y podemos o comprarle a Argentina, o comprarle a Brasil, o las propias poner en funcionamiento centrales que no estábamos usando en ese momento. Pero la contra es que esa interconexión hace que haya sistemas de protección muy sofisticados y que cuando hay un yerro, ya sea en una línea de transmisión o en una central de generación, se corte esa emisión, digamos, de energía o transmisión de energía, pero automáticamente se disparan y se abren los circuitos que llevan a otras líneas de transmisión y a otras generadoras de energía para protegerlas, porque es decir, el tema es justamente
es decir, si hay un cortocircuito, para que lo podamos entender, ¿verdad? En un cierto lugar, que eso no después genere una sobrecarga en una otra estación o no sé qué, que también se fundan los transformadores y que así, digamos, porque entonces, si eso pasa, cuando queremos volver, no podemos, porque se rompieron las máquinas de generación y de transmisión. Entonces, todo ese andamiaje, digamos, de interconexión es lo que está pasando ahora, y es lo que seguramente pasó en España y Portugal, y lo que pasó en aquel famoso apagón de la costa este americana hace unos años y demás, donde efectivamente hubo un problema en una central y eso automáticamente empezó a sacar de servicio a otras centrales y a otras líneas de transmisión. Entonces, eso ha ido mejorando. Ya no tenemos los apagones de la costa este, por ejemplo, ¿no? Y el caso nuestro de ayer también demuestra que digamos, fuimos aprendiendo y que tenemos un sistema, se llama robusto, o sea, un sistema que puede, digamos, reaccionar y no dañar al resto del sistema. Entonces, cuando se detecta dónde fue la falla y se la aísla, se vuelve a recomponer el resto del sistema y vuelve la electricidad. Eso es lo que pasó ayer. Es decir, esto desde el punto de vista del tema eléctrico. Por eso yo creo que lo que dice Juan no va a pasar. No va a pasar. Para dar tranquilidad. No va a pasar, está bien. Víctor. Pero el tema es, lo que preocupa no es eso. Que digamos, lo que preocupa es cómo la sociedad ha ido avanzando con este tema de dispositivos eléctricos que usan básicamente los celulares y otras cosas. Y eso lleva a la incomunicación de las personas ahora. Porque, es decir, yo hace unos años en Europa, me acuerdo que me llamó la atención ir a un restaurante y ver a una pareja joven que no se hablaba en absoluto y que cada uno estaba con el celular. Y eso hace 10 o 15 años a nosotros nos decía, no, esto no nos va a pasar. Hoy sucede. Vean ustedes, vayan a un restaurante, cuánta gente está... de todas las edades. De todas las edades, sí. Digo, sobre todo las más jóvenes, sin ninguna duda. Y a su vez, a veces los padres, para poder subsistir, entre comillas, y poder llevar adelante sus tareas o demás, o incluso en un viaje, ¿qué hacen? Le dan al nene el celular para tenerlo tranquilo y que no moleste. Entonces, estamos cayendo en ese tipo de cosas. Yo soy partidario de leer los libros en la computadora porque tiene muchísimas ventajas, ¿verdad? Pero el tema es que a la hora de la mesa, esa es la hora en que la familia se reúne y la familia tiene que intercambiar y qué pasó y cómo le fue a los niños en el colegio o con el hombre y la mujer en el trabajo, o no sé, digamos, pero digamos, ponerse al día, digamos. Es decir, eso es lo preocupante porque se está perdiendo ese ámbito de comunicación en las familias que es un subproducto de esto, como también fue respecto del tema eléctrico. Los rascacielos no existían hasta que no surgió la electricidad, porque los motores eléctricos fueron los que posibilitaron los ascensores y en consecuencia, y entonces, o sea, y el agua. Claro, y el tema es el agua también, porque digamos, ¿cómo traigo el agua de las fuentes de ahí? ¿Cómo la distribuyo y demás? Con electricidad. Entonces, la electricidad tiene sus cosas buenas, pero también mal usada tiene estos problemas. Mira, tengo varios mensajes interesantes. Bueno, hay quien apunta, dice, a propósito de la imagen que generaba Juan, Álvaro dice, ayer les puedo asegurar que estando en Avenida Italia y Albo, sin los semáforos funcionando, comencé a creer en el apocalipsis. Dice que era el apocalipsis. Y después hay quien pregunta si hay que pensar en otra forma de desarrollo que deje de lado las megaredes eléctricas. ¿Habrá otra forma? ¿Cómo podemos hacer? Porque estamos hablando de esta dependencia, gran dependencia que tenemos. A ver. En realidad, se suele decir que se inventó la electricidad. Por supuesto que es un disparate, la electricidad no se inventó, ¿no? En todo caso, se descubrió la manera de aplicarla, porque incluso siempre estuvo descubierta, pero o por lo menos primitivamente, pero se descubrió la manera de aplicarla. Tú dirás, Juan, y tú, Víctor, pero calculo que sobre las primeras décadas del siglo XIX la manera de aplicarla se empezó a descubrir ahí. Se empezó a descubrir, sí. Sí, es más, mi abuelo estudió ingeniería eléctrica igual que tú, igual que mi hijo mayor, que es ingeniero eléctrico también,
Tú no sos ingeniero eléctrico también. Sí, ingeniero eléctrico y electrónico. ¿No? En serio, bueno, los tres. Todo. Bueno, todo el mundo acá es ingeniero eléctrico, Menos salvo tú y yo. Bueno, Romina No, tampoco. tampoco. Pero ¿Cómo? mi abuelo estudiaba eso y era todo un mundo nuevo a principios del siglo XIX en Francia, Lo que pasa es en que París. Faraday, La verdad, y fue era Faraday el que inventó. bueno, pero ya naturalmente ya se había desarrollado las primeras aplicaciones, bastantes, de la energía eléctrica, pero todo el mundo científico, por lo menos contaba mi abuelo, giraba en torno a la electricidad en Francia a principios de siglo, en estudiar las aplicaciones y los desarrollos eléctricos. Es más, en la familia tenemos una cantidad de libros que quedaron de la época de mi abuelo, que se los trajo de allá de Francia hace 100 años, ahora los tiene mi hijo, junto con el diploma de ingeniero eléctrico, y entonces uno dice, caramba, realmente se potenció tanto que hoy día no podemos de ninguna manera vivir sin electricidad. Tú, Romina, decías, bueno, otras cosas que no sean la electricidad. Bueno, no sé, de momento creo que no existen. Si quisiéramos hacer desaparecer la electricidad, mejor dicho, el uso de la electricidad de la vida de las personas de Montevideo, bueno, no podríamos. Es más, cada vez se emplea más. Se emplea más y claro, tiene consecuencias como esas horribles de la incomunicación, de la falta de tiempo para tener trato con los demás. Que es verdad, Trato porque ahora directo. se limita a un Tienen trato, trato mediado. se limita a un trato abreviadísimo, Sí. que cuando es, bueno, no quiero poner el ejemplo por WhatsApp, pero bueno, en WhatsApp, que es lo que habitualmente se usa para eso, es un intercambio que se reduce muchas veces a 5, 6, 7, 8 palabras y punto, ¿no, verdad? Y nunca no se puede también ver por WhatsApp, pero en general no se ve por WhatsApp. En general las limitaciones son un texto bien rápido y estar todo el día pendiente de ver qué diablos dice el teléfono. Es más, ahora, fíjate, tenemos ya casi una hora sin ver los teléfonos. Les digo a ustedes tres que están acá, a ustedes cuatro que estamos acá, casi una hora, ¿te das cuenta? Hubiéramos pasado, si no estuviéramos en este momento en la tertulia, una hora sin echar Sin una ver miradita al teléfono a ver qué pasaba. A ver. Y bueno, eso es una consecuencia de la electricidad. Y bueno, indirectamente, sin duda, es una consecuencia de la electricidad, porque sin la electricidad no habría, por lo menos hasta el momento actual de los desarrollos tecnológicos, no habría manera de comunicarse por estos teléfonos móviles. Yo quería recordar de dónde viene la palabra electricidad. La palabra electricidad viene del griego, de la palabra electrón, que el electrón era el nombre que tenía el ámbar, la resina fósil ámbar, porque al flotar con una tela, por ejemplo, el ámbar, entonces produzca electricidad y, por ejemplo, se pueden parar los pelos de punta, ¿no? Entonces, el fenómeno de la electricidad era conocido desde los griegos, pero en realidad yo creo que la electricidad despegó con la luz eléctrica, ¿no? Es decir, que ahí empezó la idea de vender electricidad, que es intocable, no se toca, no se ve. Es interesantísimo el desarrollo en Uruguay de la electricidad, sobre todo en los pueblos del interior. Bueno, capaz que Ana Yo quiero recordar, a final del siglo XIX, el primer ministro inglés un día va a visitar los laboratorios de Faraday, ¿no? Faraday, que es el que creó los generadores de energía. Sí, el dínamo. Y entonces Es cierto, es femenino. en un momento el primer ministro le pregunta a Faraday, dígame, digo, ¿y estas máquinas? Dice, ¿para qué van a servir? ¿Para qué sirven? Mire, dice el primer ministro, yo la verdad mucho no le podría decir, pero lo que sí sé es que usted va a cobrar impuestos por ella. Fantástico, fantástico. Yo quería recordar que a tal punto han invadido nuestras vidas cotidianas que ya existe como derecho de los trabajadores la llamada desconexión digital. Uh-huh. Tengo derecho a que no me acose el jefe o el que sea, que esté por encima de mí en los horarios en que yo ya no tendría que estar descansando, porque como la luz llegan de manera insonora y discreta, llega la orden, llega la pregunta, llega a tu celular, a tu bolsillo. Entonces, allí donde estés. Entonces, el derecho a la desconexión digital es hoy uno de los derechos reivindicados por los trabajadores.
A ese punto hemos Me llegado. dejas decir una cosa cortísima. Ayer, si prestaban atención al partido que estaba jugando Nacional, antes del partido, entre las 6 y las 7, los comentaristas estaban desesperados. Sí, porque estaban sin luz. Porque estaban sin luz. El Parque Central tenía luz para la cancha, pero no tenían las cabinas. No había energía eléctrica en las cabinas. Entonces, de hecho, algunos equipos de transmisión se trasladaron a las radios respectivas para ser parte de terminar haciendo el relato desde mirando el partido con el fútbol por televisión. Sí, o ni siquiera donde pero había muchos lugares donde ya había vuelto, no así en el Parque Central, ¿no? No, en el Parque Central no, por lo menos tenían los generadores que iluminaban toda la cancha y punto. Y los comentaristas bastante desesperados con ese tema. Mira, acá Gustavo dice desde la audiencia, acá en Colonia Wilson, kilómetro 40 de la ruta 1, a metros de la central de Punta del Tigre, de la UTE, todos los días se corta la luz, todos los días tenemos cortes e intermitencias. Se queman los equipos, se queman las cámaras de frío y la UTE hace años que no hace absolutamente nada. Tenemos generadores, paneles solares y nos vamos acostumbrando a ser cada día menos dependientes de la luz de UTE. Y en el almacén anotamos en cuadernos, dice. Salgan un poco más al interior. La libreta del cuaderno. A la antigua. Bueno, en el interior se ven mucho las diversas formas de sobrevivencia ancestrales. Es muy gracioso el momento en el que algo con lo cual vos te criaste y te acostumbraste, el falora mantilla, para decir uno, ¿no? De golpe es descubierto por las nuevas generaciones. Ay, esto es fantástico. Tenemos en casa en la cocina un farol a mantilla sin usar, claro, que lo había traído cuando las inundaciones de 59, una tía de Paraguay nos había traído el farol de mantilla y bueno, fue quedando, lo tenemos en la cocina. Y muchas veces los más chicos dicen, ¿y eso qué es? Claro. ¿Qué diablos es ese aparato? De todas maneras, lo que dijiste de los paneles solares, aclaro, lo sabemos, pero para que nos quede bien claro, que lo que generan es electricidad. Es una manera de generar electricidad, o sea que sigue habiendo electricidad de por medio. Hay varios oyentes que apuntan lo que implica hoy en la salud, ¿no? Por ejemplo, claro, dicen cirugías que se estaban desarrollando y que necesitan de inmediato de generadores, o el tema de los que requieren respiración mecánica, ¿no? Bueno, pero esas contingencias se cubren con equipos generadores. Que haya más equipos generadores que en cuanto baja un poco la luz, se prende. Para un rato, ¿no? Pero claro, el tema... No, pero no es indefinido. Por lo menos termina la operación. Bueno, pueden terminar eso. Sí, claro. Sí, pero no un día. Después de un día no. Bueno, claro. Pero yo recuerdo esas revistas de peluquería que son maravillosas. Claro, la frivolidad es una cosa muy seria. Richard Gere, que está recién llegado a España, donde vive con la familia de su esposa y mamá de sus pequeños hijos, a su edad ya casi provecta. Richard Gere encantado, porque hacía la descripción de los españoles son fiesteros, les encanta conversar, les encanta comer. Entonces apagaron la luz, salieron todos a la vereda y él era un espectáculo maravilloso. El apagón le pareció lo mejor que le pasó en la vida a Richard Gere. Sí, se dieron muchas escenas de esas, ¿no? Gente se pusieron a bailar en algunas plazas, o sea, ¿no? Como aprovechando del tiempo de una forma distinta, descubriendo algo, ¿no? En algunos casos los apagones han aumentado la tasa de natalidad, ¿no? Bueno, no, es cierto, está probado. Aclará, Víctor, ¿cómo fue eso del baby boom vinculado al corte? Que ¿se puede dar por ayer? No. Se podría dar, pero fue muy cortito. Un apagón más largo de varios días. Más fue a media tarde. Produce ese efecto. Está comprobado. El famoso apagón de la costa este de los Estados Unidos produjo un aumento de la natalidad 9 meses después. Sí. Los hijos del apagón. ¿Y cuánto duró aquel apagón? Y 2-3 días. Así. Dio para aburrirse. Bueno, Alejandro Aval, Víctor Ganón, Juan Grompone, Ana Ribeiro, como siempre un placer y nos reencontramos en los próximos días. ¿Cómo no?